En 1997, en pleno corazón de los estudios Shepperton, un niño de apenas 10 años llamado Tom Felton terminaba su primer rodaje cinematográfico. Había interpretado a P. Greencloak, el menor de los Borrowers, en la película dirigida por Peter Hewitt. Durante semanas convivió entre juegos y trabajo con figuras como John Goodman, Jim Broadbent y Mark Williams. Ahora, sentado frente a su tocador por última vez, no podía evitar las lágrimas. Estaba desbordado por emociones que aún no sabía nombrar. No soñaba con convertirse en un gran actor. Para él, todo aquello era solo diversión, pero aún así el llanto lo venció. Esa sensación, tan difícil de explicar, lo acompañaría muchas veces más a lo largo de su vida. Hoy, el Tom Felton adulto la reconoce, pero aquel niño que acabaría de vivir su primera gran experiencia aún no la comprendía. Ese es el punto de partida de Más allá de la magia, el libro autobiográfico de Tom Felton. Hace días tuve la fortuna de leerlo y como fan de Harry Potter me conmovió muchísimo. Y les voy a explicar por qué. Es por eso que dije, ¿por qué no hacer un video sobre él? Su libro, publicado en 2022 en Europa y en 2023 en Latinoamérica, narra su vida antes, durante y después de Harry Potter, en un tono cercano, divertido y profundamente humano. Es una lectura ágil, llena de anécdotas del rodaje de las 8 películas y de reflexiones personales. En sus páginas se descubre a un Tom Felton rebelde, gracioso y entrañable, pero también una persona que atravesó momentos difíciles y aprendió lecciones valiosas. Sin duda alguna, una lectura imperdible para cualquier fan de la saga. Aquí les contaré una parte del libro que involucra sus años durante la saga de Harry Potter y que nos enseña también por qué Tom es uno de los actores más queridos dentro del mundo mágico. Así que vayan por sus ranas de chocolate y cervezas de mantequilla que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! La historia de Tom Felton comienza lejos de los reflectores, en un hogar amoroso y caótico en partes iguales. Nació el 22 de septiembre de 1987 en Epsom, en el condado de Surrey, siendo el cuarto hijo de una familia unida. Tenía 3 hermanos mayores, Jonathan, Chris y Ash, y ocupar el lugar del más pequeño sería algo determinante para su personalidad. Cada uno de sus hermanos dejaría huella en su camino, pero fue Jonathan quien encendió su interés por el arte. Al verlo actuar, Tom comprendió algo esencial, que para expresarse había que dejar la vergüenza de lado y simplemente disfrutar. Esa chispa fue suficiente. Tom quiso hacer lo mismo. Comenzó tomando clases de canto y después clases de teatro, tras la escuela. Al principio sus papeles eran pequeños como Muñeco de Nieve número 3, nada destacable, pero en un inicio. Como cualquier niño, sus intereses cambiaban rápidamente y pronto quiso abandonar el teatro para tocar el violín. Su madre, lejos de oponerse, lo apoyó, aunque eso implicaría trabajar más duro. Pero no todos estuvieron de acuerdo con ese cambio. Su profesora de teatro, al enterarse, se mostró tajante. En una ocasión, en una llamada a la madre de Tom Felton le dijo: «Es un talento en bruto, sería un error no hacer nada con él». Fue ella quien insistió en que la madre de Tom lo llevara a Londres para encontrarle un agente, y así lo hizo. En 1997, Tom ya había ingresado a una agencia que valoraba su naturalidad frente a cámara. Había rodado algunos comerciales, viajado bastante y seguía acudiendo a castings con su madre. No se preparaba demasiado, prefería guiarse por el instinto, y eso le gustaba. A pesar de codearse con grandes actores en The Borrowers, película de 1997, seguía siendo un niño común, encantado con todo lo que le rodeaba. Como dato curioso, en esta película en el elenco se encontraba Mark Williams, quien interpreta a Arthur Weasley en las películas, y Jim Broadbent, quien interpreta al profesor Slughorn. Tom en ese momento no se imaginaba que en un futuro serían sus compañeros de trabajo en Harry Potter. El set, las escenas de acción, los ataques de risa, todo era una aventura. Su actitud traviesa encajaba perfecto con el personaje que interpretaba, pero también su personalidad en ocasiones lo metía en problemas. Y cuando el rodaje terminó, rompió en llanto, sin saber muy bien por qué. Lo que sí tenía claro era que quería seguir actuando. 2 años después se encontraba en Asia participando en el rodaje de Ana y el Rey. Fueron meses de trabajo lejos de casa, una experiencia intensa para alguien tan joven. Compartió escenas con estrellas como Jodie Foster y Chow Yun-fat, y se desenvolvió con soltura en todo momento. Fue allí donde conoció el sistema de clases particulares, obligatorio para los niños actores en rodaje. Todo parecía una preparación del destino para lo que vendría después. El esfuerzo, los horarios, el compromiso, la convivencia con actores experimentados y una fama que aún no sospechaba. Hasta ese punto, Tom seguía sin pensar que tendría una carrera como actor. Para él, todo era diversión, como muchas de sus otras pasiones. Si por algo no conseguía un papel, para él no era una tragedia, ya que se sentía bastante afortunado con lo que ya había vivido. Pero todo esto cambiaría hasta que llegó el día de una audición muy particular. Chris Columbus, el director de la primera película de Harry Potter, le preguntó a Tom, junto a otros niños que estaban audicionando, qué era lo que más ansiaba ver en la película.
Tom, sin tener idea de qué iba todo eso, tartamudeó y repitió lo que dijo un niño a su lado, sin mucha convicción. El intercambio fue algo así. ¿Qué parte del libro estás más emocionado para ver, Tom?, dijo Chris Columbus. Hubo una pausa incómoda en la sala de audición. Di mi sonrisa más ganadora y apunté al niño Gringotts. Lo mismo que él, amigo. No puedo esperar para ver a esos Gringotts. Hubo una larga pausa. ¿Te refieres a que no puedes esperar para ver a Gringotts, el banco?, Columbus remarcó. Oh sí, dijo Tom rápido, el banco, no puede esperar. No sabía nada de la historia ni de los personajes, pero como buen Slytherin utilizó su astucia para salir adelante, incluso si tenía que improvisar un poco. Esa picardía captó la atención del director, quien no buscaba simplemente actores, sino personajes reales, y quizás, sin saberlo, acababa de encontrar al enemigo perfecto para su protagonista. Más adelante, durante una prueba grupal, Tom fue puesto con otros niños en una sala. El equipo técnico fingió que no estaban siendo filmados, pero lo notó enseguida, un enorme micrófono colgaba sobre ellos. Cuando una niña le preguntó qué era eso, él respondió con desdén, como si fuera obvio, como si ella lo estuviera fastidiando. Aquella niña era Emma Watson, y su actitud arrogante del momento probablemente le recordó a Draco Malfoy. Tom gustó tanto al equipo que incluso lo consideraron para interpretar a Harry y luego a Ron, y hizo varias audiciones en ambos personajes, pero semanas después, cuando se encontraba de vacaciones con su familia, su mamá le llamó y le dio el periódico. Tom, al abrirlo, vio una foto que confirmaba el reparto oficial: Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson serían el trío protagonista. Sintió un poco de decepción, pensó que habría sido genial estar ahí, pero pasados unos minutos ya se le había olvidado. En ese momento era un niño, después de todo. Días después, cuando Tom se encontraba en la casa de su amigo Richie, ambos jugaban fútbol en el patio de su casa, cuando sonó el teléfono. Fue su madre quien lo llamó por teléfono aquel día, orgullosa, para darle la noticia. Había conseguido el papel de Draco Malfoy. Unas semanas antes, Tom ya había recibido una llamada. El equipo de producción le informó que aunque ya habían encontrado a su Harry, Ron y Hermione, querían que hiciera pruebas para interpretar al archienemigo del trío, y esta vez era definitivo. Tom formaría parte de ese extraño mundo de magos que poco a poco comenzaba a fascinarlo, aunque en ese preciso momento lo que más le preocupaba era el partido de fútbol que estaba perdiendo, y al que volvió inmediatamente después de colgar. La verdad, en ese momento la opinión de Tom acerca de Draco no era muy profunda. Para él simplemente era un villano, un papel divertido que le permitía hacer cosas inusuales. Bastaba con hacer todo lo contrario a los demás alumnos para destacarse. Según él, Draco era sobre todo un chico celoso que deseaba ser el más popular de Hogwarts. Para prepararse, Tom practicaba frente al espejo sus expresiones faciales, y alguien muy cercano a él fue pieza clave para su actuación. Su abuelo, que lo acompañaba como su tutor durante el rodaje, lo ayudó a perfeccionar esa clásica sonrisa torcida y burlona que definiría al joven Malfoy en sus primeros años. E incluso su abuelo llegó a aparecer en las películas en esta escena, como profesor de Hogwarts. Y también a veces fue doble de Richard Harris porque eran muy parecidos. Esto fue gracias a que Chris Columbus en una ocasión se encontró a Tom y su abuelo en una de las escaleras de Leavesden, y Chris quedó tan impresionado porque el abuelo de Tom realmente parecía un mago que le ofreció el papel. Para que Tom lograra captar toda esta sonrisa burlona de Malfoy, utilizaba toda la frustración que sentía por ser el menor de sus hermanos, canalizándola en el personaje. Pasaba largos ratos ensayando frente al espejo, aprendiendo a sacar provecho de su propia realidad emocional, para construir el personaje. Ese enfoque convenció por completo al director. Para Tom, Chris Columbus fue el pegamento que unió a todos los talentos presentes en esas dos primeras películas. Fue su primer gran mentor en esa aventura y además sabía cómo trabajar con niños. Fomentaba el entusiasmo, el juego y la espontaneidad. Algo inevitable cuando se trabaja con tantos niños en un mismo set. Chris no imponía, más bien alentaba que todos dieran lo mejor de ellos mismos. Y como era tan querido, todos querían impresionarlo, incluido Tom. Eso no impidió que el joven actor cometiera numerosas travesuras, tantas que este libro está repleta de ellas. Desde los primeros días de rodaje andaba en patineta con Alfie Enoch, Dean Thomas en las películas, tomando riesgos que ponían nerviosos a los adultos. También le hacía escuchar canciones inapropiadas para su edad a Rupert Grint. Fuera y dentro del set se formó un trío muy unido con Jamie Waylett y Josh Herman, sus compañeros de Slytherin. Juntos causaban más de un dolor de cabeza. Tom no era exactamente un ejemplo de buena conducta, pero tampoco tenía malas intenciones. A pesar de todo, la primera película fue un éxito rotundo y su interpretación fue especialmente destacada. Tanto así que en la noche del estreno un niño incluso lo insultó, impactado por lo cruel que era Draco en pantalla. Su abuelo, que lo observaba desde lejos, sonrió satisfecho. Su nieto había hecho un gran trabajo. Su actuación había sido tan convincente que la imagen de Draco quedó grabada en la mente del público.
La experiencia de Harry Potter y la Cámara Secreta fue bastante similar. Draco seguía siendo igual de detestable, incluso más. Su entrada en el equipo de Quidditch, su cercanía con la casa Slytherin y su odio hacia los hijos de Muggles hicieron que se volviera aún más despreciable. Pero esta vez apareció alguien fundamental, Jason Isaacs, quien se sumó al elenco interpretando al padre de Draco, Lucius Malfoy. Esta incorporación marcaría profundamente a Tom, quien hasta el día de hoy mantiene una relación cercana y significativa con quien fue su padre ficticio. Tom reafirma en el libro que aprendió mucho de él, y esa relación perdura porque incluso este año que se anunció que Tom regresaría como Draco Malfoy para el legado maldito, Jason fue uno de los primeros en felicitarlo. Tom describe a Jason Isaacs como el hombre más cómodo que he visto en un set, pero en general desarrolló un profundo cariño por todos los que participaban en la saga. En ese entonces era demasiado joven para comprender la magnitud de leyendas como Maggie Smith, Alan Rickman, Richard Harris o Robbie Coltrane, pero pronto lo sintió en el ambiente. Eran actores enormes, pero humildes, profesionales y siempre amables. Robbie Coltrane en particular fue el primero en no tomarse demasiado en serio, recordando constantemente que al final de cuentas solo estaban haciendo una película, y que lo importante era disfrutarla. También describe a Maggie Smith como un auténtico tesoro nacional. Chris Columbus mantuvo una relación muy especial con Tom. Sin embargo, el joven actor seguía teniendo problemas para seguir todas las reglas. A veces llamaba la atención por las razones equivocadas. En una de las escenas de la sala común de Slytherin, por ejemplo, llegó sin haber aprendido sus líneas, lo que le valió un fuerte regaño. Las travesuras fuera de cámara eran una cosa, pero no tomarse en serio su papel era algo que simplemente no se toleraría. Y no volvió a ocurrir. Sin embargo, esas travesuras también eran una forma de mantener algo de normalidad. Al inicio de su paso por Harry Potter, Tom incluso tenía un pequeño trabajo fuera del set. Trabajaba en un centro de pesca, ayudando a clientes a estacionarse. No era común ver a una estrella de cine haciendo algo así, pero eso demostraba su deseo de mantener los pies en la tierra. Tom menciona, tenía que hacer que esta manera tan anormal de crecer se sintiera normal, porque de lo contrario me habría vuelto loco. Como no pasaba tanto tiempo en el set como el trío protagonista, todavía tenía épocas en las que asistía a la escuela, con amigos de toda la vida, pero su cabello decolorado y sus ausencias frecuentes hacían difícil que se integrara, y su conducta empezó a deteriorarse un poco. Nada grave, pero mientras más crecía, menos adorable parecía su actitud desafiante. Tras 2 películas de gran magnitud e impacto, Chris Columbus se despidió de la saga. En su lugar llegó un nuevo director para el 3er capítulo, Alfonso Cuarón, quien cambiaría por completo las reglas del juego. En la 3ª película de la saga los cambios fueron evidentes desde el inicio. Se renovaron los escenarios, se cambiaron las varitas y los uniformes escolares fueron prácticamente relegados durante buena parte del film. Con tantos cambios frente a la cámara, es fácil imaginar que también hubo transformaciones importantes detrás de ella. Para Tom Felton, sin embargo, el papel de Draco Malfoy no presentó una gran evolución. El personaje seguía siendo igual de molesto que en las entregas anteriores. De hecho, incluso podría decirse que resultaba más odioso, ya que en la 3ª película Draco lograba causar daño real a su alrededor, como lo demuestra en toda la trama de Buckbeak. Pero el momento más destacado para él sería recibir un certero puñetazo de parte de Hermione, algo que según cuenta él, le parecía muy divertido solo de pensarlo. Durante ese rodaje, lo más significativo en lo personal fue que su hermano Chris se convirtió en su nuevo tutor. Así que entró en escena el segundo de los hermanos Felton, quien resultó ser a la vez el peor y el mejor tutor del mundo. El mejor desde la perspectiva de Tom porque prácticamente no lo vigilaba, lo cual era el sueño de cualquier chico travieso. Y el peor desde el punto de vista de la producción, precisamente por esa misma razón. Tom podía hacer lo que él quisiera. Chris era una persona honesta, directa, que ayudó a su hermano menor a mantener los pies sobre la tierra a pesar de la fama. Le transmitió el gusto por los placeres simples, la naturaleza, la pesca, la música. Fue una influencia decisiva en la formación del carácter de Tom, y posiblemente una de las razones por las cuales pudo evitar los peligros de una fama tan temprana como desbordante. Durante ese 3er rodaje, Tom se sentía como un chico libre. A lo largo de los años de Harry Potter, su objetivo fue siempre mantener una vida lo más normal posible, y su hermano fue clave para lograrlo. Eso no significa que no maduraría, al contrario, fue en esa etapa cuando comenzó a acercarse más a Emma Watson. Poco a poco comprendió que la presión que ella soportaba era mucho mayor que la de cualquier otro del elenco. Fue él quien la ayudó a sentirse más cómoda con los fans, a perder el miedo a tener tantas miradas encima. Aquel Tom burlón de años anteriores que se reía de la ingenuidad de su compañera ya había quedado atrás. Ahora era alguien que la tomaba de la mano, la guiaba en esa experiencia y le ofrecía una presencia amable, sin que eso afectara en lo más mínimo su actuación. Así nació una amistad entrañable que sigue vigente hasta el día de hoy, tanto así que el mismo prólogo de este libro está escrito por la misma Emma.
En 2005, Tom caminaba por los estudios rodeado de un espectáculo bastante curioso. A su alrededor, enormes fragmentos de decorados de las películas anteriores, partes del tablero de ajedrez, pedazos de una araña colosal. La saga seguía avanzando. Ya tenía un pasado importante, trabajaba en su presente y pensaba en su futuro. Pero para Tom, Harry Potter, el Cáliz de Fuego y Harry Potter y la Orden del Fénix no fueron precisamente etapas creativamente estimulantes. Draco Malfoy perdía relevancia en la historia y solo aparecía esporádicamente para burlarse o hacer comentarios sarcásticos. Su opinión sobre el personaje tampoco tenía ocasión de evolucionar, seguía siendo el mismo niño malo que nunca representaba una amenaza real. Se instaló una especie de rutina. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo era el día a día de un actor de Harry Potter? A las 6 de la mañana alguien golpeaba la puerta. Era su chofer, encargado de asegurarse de que Tom llegara puntual al estudio. Salía de la cama a regañadientes, se metía en el auto con su almohada en brazos y aprovechaba la hora y media de trayecto para seguir durmiendo hasta llegar a la puerta número 5. Hay que romper el mito, los estudios Leavesden en Inglaterra en la época de Harry Potter no eran precisamente Hollywood. Tom recuerda aquel lugar como bastante destartalado, con escaleras viejas que crujían. Después de un desayuno rápido recogía sus slides, un documento que indicaba a cada actor qué debía hacer ese día. Luego se dirigía a su camerino atravesando espacios mágicos como el departamento de arte, donde se fabricaban los decorados y accesorios de la película. Entonces llegaba el momento de cambiarse. Para interpretar a Draco pasaba alrededor de una hora diaria en maquillaje y peluquería, y eso que no era el que más tiempo requería. Otros actores necesitaban muchas más horas para estar listos. Hay que saber que a veces, incluso después de todo ese proceso tedioso y largo, ni siquiera rodaban escenas ese día. No siempre todo es diversión en un set de cine, al contrario. Había que colocarse en las marcas para facilitar el trabajo de los camarógrafos, esperar durante horas mientras ajustaban la iluminación, repetir escenas una y otra vez. Además, como menor de edad, Tom debía seguir con 3 horas diarias de estudio, y no podía trabajar más allá de un límite muy estricto. Todo estaba cronometrado, optimizado para sacar el mayor provecho posible de los actores infantiles. Y así fue como Tom siguió creciendo observando a los actores adultos trabajar, ver cómo transformaban cada escena. Se sentía impresionado, incluso intimidado, por Ralph Fiennes. Admiraba la sencillez y discreción de David Bradley. Aprendió a captar el humor frío y sutil de Alan Rickman. También fue testigo del lazo especial que se formó entre Daniel Radcliffe y Gary Oldman. Pese a todo, Tom nunca perdió de vista su búsqueda de la normalidad, algo que logró mantener gracias al apoyo constante de su familia, aunque la saga crecía cada vez más, dando una sensación de que nunca terminaría. Un día en el estudio 5, Tom Felton y Michael Gambon fumaban un cigarro juntos, tomándose un descanso entre escenas, y habían pasado por varios intentos grabando la escena de la torre de astronomía. Lo siento, Michael, conozco mi texto, te lo juro, de verdad no sé qué me pasa. Draco Malfoy se enfrentaba a su misión final, matar a Dumbledore. Tom Felton, que desde niño había estado acostumbrado a moverse con soltura en los sets de filmación, se quebró en el peor momento posible. Aquella era la escena más intensa que tendría Draco en toda la saga, pero simplemente no salía como debía, no era para menos. Esa sexta entrega marcaba un giro profundo en la psicología del personaje. Por primera vez, el joven Slytherin ocupaba un lugar central en la trama. Ya no bastaba con soltar comentarios burlones o poner cara de superioridad desde las sombras. Ahora, interpretar a Draco requería profundidad, conflicto interno y vulnerabilidad. Tom lo sabía, y David Yates, el director, también, y le dijo: si logramos que aunque sea un 1% del público sienta empatía por Draco, habremos ganado. Después de haber sido tan insoportable durante años, la coraza del personaje comenzaba a romperse, al encontrarse atrapado en medio del mundo oscuro y con su familia en peligro. Draco debía enfrentar su conciencia, su miedo y la enorme presión que recaía sobre él. Creyéndose tan cruel como su padre, se topaba con su propia cobardía. Lograr transmitir todo eso en unas cuantas escenas era una tarea grandísima, llena de una presión enorme. Todos confiaban en Tom. Curiosamente, fue observando a su antagonista en la historia, Daniel Radcliffe, que encontró la inspiración que necesitaba. Sentía que de todos era Daniel de quien más había aprendido. Para él, Harry y Draco eran las dos caras de una misma moneda. Admiraba profundamente el trabajo que Radcliffe había desarrollado durante la saga, y fue gracias a él que logró dar vida a un Draco tan complejo en esa película. El resultado fue brillante. Tom capturó el dilema moral del personaje con una precisión emotiva. Un Draco atormentado, que se derrumbaba poco a poco, y que terminaba siendo salvado en el último momento por Severus Snape. Aquel momento era suyo. Tom había trabajado para esa escena, pero no funcionaba. Cuando falló, se llenó de disculpas hacia Michael Gambon. El veterano actor, lejos de reprenderlo, le respondió con humor. Le recordó que le pagaban una fortuna por interpretar a Dumbledore, y si Tom seguía equivocándose, en una semana se compraría un auto nuevo. Esa pequeña broma, llena de calidez y humanidad,
hizo que Tom recuperara el equilibrio, la presión desapareció y recordó las palabras que Robbie Coltrane solía repetir: esto es solo una película. Tras ese momento, Tom y Gambon volvieron al set. Esta vez todo salió bien, la escena quedó perfecta. Más tarde, Tom recibiría las felicitaciones de J.K. Rowling por su interpretación en la película. Recordemos, era 1997, el pequeño Tom Felton había terminado el rodaje en The Borrowers y lloraba desconsoladamente en su silla, no comprendía del todo lo que sentía, pero el Tom que años después escribiría su historia ya lo había entendido. Se trataba del dolor de cerrar una etapa, porque uno puede ver una película muchas veces, pero nunca puede volver al rodaje, al proceso, al vínculo que se genera durante la creación. Aquellos momentos en los que el equipo se convierte en familia no vuelven, la vida separa caminos, y en ese entonces el corazón de ese niño actor ya estaba en pedazos. Ahora imaginemos lo que iba a sentir Tom cuando llegó el corte final para Draco Malfoy. La emoción fue incluso mayor. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte fue dividida en 2 películas, para adaptar de manera más fiel el último libro. Pero el rodaje se realizó de forma continua, fue un proceso gigantesco para todos los equipos. Aún así, para Tom, todo terminó demasiado rápido, y es comprensible. Aunque no fue su última aparición en pantalla, yo pienso que la escena más importante para su personaje fue la de la mansión Malfoy. Es en la que Draco elige no identificar a Harry y le da, sin decir una palabra, la posibilidad de escapar, siguiendo con la evolución que había iniciado en la 6ª película. Tom logra comunicar la angustia de Draco solo con una mirada, una expresión. Fue en El Príncipe Mestizo donde conoció a Ellen McCrory, quien interpretó a Narcisa Malfoy, su madre en la ficción. La admiró desde el primer momento y aprendió muchísimo de ella. Según Tom, Narcisa fue quien aportó humanidad a su personaje. Esa parte se muestra claramente en la compasión que Draco siente en ese momento por el Trío Dorado. También se insinuó antes ese lado un poco más humano del personaje, cuando no pudo matar a Albus Dumbledore. Y es esa figura materna lo que lo inspira a buscar a su familia cuando la batalla de Hogwarts llega a su fin. En aquella escena en la mansión, Draco finalmente elige el camino correcto. No es perfecto, está lejos de ser un héroe, pero llevado al límite hace lo que su mayor rival habría hecho. Por primera vez actúa con verdadero valor. En sus últimos días de rodaje, Tom filmó algunas escenas en las que Draco huye de la batalla. Cuando todo terminó, aguantó las lágrimas, dio la mano a algunos compañeros, se despidió y se marchó. La mayoría del elenco principal ya no estaba presente, no hubo un gran momento ceremonial, ni discursos, ni aplausos, pero en su corazón Tom sentía que ese adiós era real. No fueron solo los actores quienes dejaron huella en él, fue el equipo técnico el que se convirtió en su verdadera familia. Muchos de ellos terminaron siendo sus amigos muy queridos. Aunque se mantuvo firme cuando se dio el corte final, en cuanto la puerta del coche se cerró tras él, se derrumbó. Lloró como nunca. Volvió a ser aquel niño que había terminado su primer rodaje, sabiendo que algo especial había terminado para siempre. Y lo mismo le sucedería, él confiesa, en todos sus proyectos futuros. Y así concluye esta historia, la historia de un niño que, en medio de la magia, la fama y los reflectores, hizo todo lo posible por seguir siendo simplemente un niño normal. El libro Más allá de la magia explora más a fondo ese lado de Tom que siempre se mantuvo, mantenerse fiel a sí mismo. Fue así como Tom Felton se convirtió en Draco Malfoy durante 8 películas, y cómo ese papel transformó por completo su vida. Queda mucho por descubrir sobre lo que vino después, y Más allá de la magia aborda esa etapa con gran sensibilidad. De hecho, Tom está convencido de que, paradójicamente, nunca estuvo tan vinculado a Harry Potter como después de que terminaron los rodajes. Cree que lo que lo salvó de no haber convertido la saga en la única prioridad de su vida fue su pasión por otras cosas, la pesca, la música, los amigos, lo que le permitió mantener el equilibrio. Pero el camino no fue fácil. Tom tendría que enfrentarse a otros peligros y atravesar periodos muy oscuros, que comparte sin filtros en su autobiografía. Y para cerrar este relato de forma definitiva, era necesario presentar al último de sus hermanos, Ash. Ash era el más cercano a Tom en su edad, su hermano mayor, su protector durante los años de escuela, una persona de gran corazón, amable, pero con una fragilidad emocional que lo llevó, en cierto momento, a tener que ser hospitalizado. En esa época Tom todavía era muy pequeño para entenderlo. En su libro reflexiona que tal vez Ash encarnaba una especie de dolor silencioso que afectaba a los Felton, uno del que él mismo no podría escapar con el tiempo. Todo eso y más está relatado en el libro Más allá de la magia, lleno de una carga emocional y con muchas memorias de Tom ligadas a nuestra saga favorita, Harry Potter. Aunque en este video traté de cubrir toda la vida de Tom durante el rodaje de las películas de Harry Potter y un poquito más de su infancia, lo cierto es que he dejado fuera parte de la riqueza de este libro, ya que considero que es una experiencia que vale mucho la pena y que sí los invito a que ustedes mismos, si tienen la oportunidad, lo lean. Si este video los conmovió, los invito a que se sumerjan en la historia completa, incluso más allá de Harry Potter.
ya que la vida de Tom en general es muy interesante. Ahí podrían descubrir momentos como la primera lectura del guión del primer filme, la famosa bofetada de Emma Watson, los sabios consejos de Richard Harris, el abrigo de Alan Rickman, el accidente con el chocolate caliente. Son solo algunas de las tantas vivencias relatadas en esta autobiografía, que está repleta de detalles, corazón y mucha magia. No por nada Tom Felton ahora tiene tanto amor por Harry Potter y al igual que nosotros sigue viviendo la magia hoy en día. Sin duda, Tom Felton es uno de los mayores fans de Harry Potter, al igual que nosotros. Un Slytherin lleno de astucia y con uno de los corazones más grandes. Y hasta aquí el video de hoy, Potterheads. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y díganme, ¿han leído este libro? Y si no, ¿les gustaría? Díganme en los comentarios. Y antes de irnos, no olviden dar un pulso en el botón de suscribirse y me gusta. Asimismo, activar la campanita para más videos del mundo mágico. También quiero aprovechar la ocasión para mandarles saludos y agradecimientos a DaniLeo99. Al igual que él, si quieren apoyar más al canal, pueden dejar una propina en el botón de corazón. Es una gran manera de ayudarme a seguir creando contenido mágico para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Y si quieren ver la primera parte de todas las diferencias entre el libro y película de Harry Potter y Cáliz de Fuego, den clic aquí. Espero estén teniendo un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.